más que 5 o 6 minutos para presentar la película y es una pena, ahora tenemos un rato, así que espero no extenderme tampoco mucho, pero yo creo que también esta es una película que merece ser arropada y realmente presentada en todo el significado de la expresión. Bueno, hoy es el Cineclub número 323 de toda nuestra trayectoria desde el año 2011 y el número 23 de los que hemos celebrado aquí en el Cine Los Ángeles. La verdad es que poner esta película, Two Line Blacktop o Carretera Asfaltada en dos direcciones, era una aspiración que teníamos ya desde hace muchos años. No ha sido fácil encontrar, no es fácil encontrar copias de esta película, nunca ha sido fácil, se tardó mucho en ver en España, estrenada en cines, se estrenó en el año 1980, precisamente uno de los textos para la ficha que enviaremos en estos días es un artículo de la época en la revista escrito por Miguel Marías, que es una crítica de la película, y después la verdad es que no fue fácil verla, la película se proyectó en televisión española a mediados de los 80, yo recuerdo haber visto un trozo y quedarme absolutamente desconcertado, tendría 11, 12 años, no la vi entera, porque la verdad es que me pareció, no entendí nada de la película, pero al mismo tiempo notaba que era una cosa extraña, yo esperaba una película tipo Bar Reynolds, de persecuciones, algo así, entonces me pareció una cosa, pero lo que sí puedo atestiguar es que la película incluso se proyectó sin formato en la televisión, y claro, aquí el Techniscope es fundamental, luego pasaremos un poco a comentar este tipo de cuestiones plásticas. Y posteriormente la verdad es que la película, a pesar de que ha tenido un culto creciente en todo el mundo, especialmente en Japón, en Francia y poco a poco, porque la película al principio se vio muy mal, se estrenó muy mal, también en Estados Unidos, no ha sido fácil verla. Yo creo que la película no está editada en España, no se editó nunca. Ha habido copias piratas, en DVD, hay alguna copia en Blu-ray que esté bien, pero realmente las copias que se podían conseguir, la de 35 milímetros, que yo vi por ejemplo en el Museo de Bellas Artes hace años en Bilbao, que vi además 2 sesiones de la película por verla, porque pensé que no iba a tener la oportunidad de volver a verla en 35 milímetros en cine, y así ha sido en mi caso. Pero quizás esa es la mejor de las copias que he visto, pero bueno, simplemente para que se entienda un poco que realmente esta es una película no solo especial, no solo importante, sino no muy fácil de ver. Bien, se puede presentar de varias maneras la película, también puede ser un homenaje a Monty Hellman. Se podría plantear esta sesión como un homenaje a Monty Hellman, que ha muerto hace muy pocas semanas, a los 91 años, cuando en realidad estaba absolutamente lúcido y físicamente, bueno, al menos las últimas veces que yo le había visto por ahí en grabaciones, en vídeos o había oído alguna entrevista, estaba muy activo y con ganas de hacer otra película, pero nunca fue fácil. Realmente esta película cambió para mal su carrera, para mal en el sentido de que no es que no hiciera luego películas interesantes, porque las tiene varias y algunas muy buenas y muy singulares, sino que realmente lo que hizo fue que afectó de lleno a su carrera. Pero realmente es una figura bastante peculiar, bastante inclasificable y casi se podría empezar casi presentando un poco a Monty Hellman. ¿Quién es Monty Hellman, no? Sobre todo Monty Hellman es muy conocido, fue muy conocido entre la cinefilia porque fue el productor de Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, eso supongo que lo saben. Era un guión que el propio Tarantino quiso que lo rodara en Monty Hellman. Tenía algún otro candidato, algún otro nombre, pero Monty Hellman estuvo a punto de rodarlo como director, iba a suponer su regreso a la dirección después de muchos años sin dirigir una película. Pero bueno, y esto le honra la verdad a Monty Hellman le dijo que no, que lo mejor es que lo dijera él, que lo iba a hacer perfectamente, era un proyecto que tenía muy pensado, muy personal y que no tenía sentido que lo hiciera él. Lo único, bueno, hizo de productor en la película. Bueno, le allanó un poco el terreno, me imagino, para cuestiones de todo tipo de producción. Es decir, Monty Hellman volvió un poco a la luz a principios de los 90 precisamente por eso. Incluso estuvo a punto de hacer una película a principios de los 90. Hay incluso basada además en la misma novela en la que se basó más o menos Jean-Luc Godard para hacer Pierrot de Fou. Hay un texto muy bueno que ha vuelto a salir en estos días con motivo de la muerte de Monty Hellman, escrito por el propio Tarantino, es un texto que publicó en el año 93, creo que en Sight and Sound. Es un texto que era bastante conocido, pero se ha vuelto a ver en estos días, ha vuelto por ahí ha vuelto a tener un poco de luz. Y ese texto, que es fundamentalmente sobre uno de los westerns de Monty Hellman, habla precisamente de que es una alegría porque Monty Hellman va a rodar una nueva película. En realidad, no volvió a rodar una nueva película hasta el año 2010, 2011, Road to Nowhere, Carretera a ninguna parte, que podría ser el título también de la película que vamos a ver hoy, aunque es una película completamente distinta, no tiene nada que ver. Y en realidad, no, prácticamente volvió a desaparecer.
De vez en cuando daba un poco señales de vida cuando había alguna retrospectiva, se volvía a proyectar Carretera Asfaltada, para la edición, por ejemplo, de Criterion en DVD y en Blu-ray, que trabajó muy a fondo en todas las ediciones de la película. Bueno, es una figura realmente singular. Viene del mundo del teatro universitario. Él era más o menos famoso, o relativamente famoso en ciertos circuitos universitarios, ya digo, relacionados con el teatro, por ser adaptador de Samuel Beckett. En especial es famosa un montaje de Esperando a Godot, de Hellman. Y, bueno, pues por azares de la vida, terminan algo que en principio no tiene nada que ver, que es trabajando para Roger Corman. Y para Roger Corman dirige una película, en principio es la que firma, La bestia de la cueva salvaje, o algo así se podría traducir, que es una película que está muy bien además, es una película de serie B y es mejor incluso que muchas de Corman de la época, y donde se nota que tiene una enorme soltura, una enorme imaginación, una enorme sequedad al rodar, que es una característica que ha tenido siempre Hellman, y sobre todo una habilidad que va más allá de la de un mero artesano. Trabaja para Corman haciendo todo tipo de cosas, incluso yo algunas las he descubierto recientemente. Por ejemplo, hay una película de Corman que existe un montaje distinto para la televisión que hizo Monty Hellman. No solo eso, sino que rodó prácticamente media hora más de la película. Es decir, la filmografía de Hellman sigue dando como pequeñas sorpresas, pequeñas cosas, remontajes, trabajos de toda índole que hizo a lo largo de los años, que incluso algunos de los que admiramos su obra no teníamos constancia de ellos. Después de esta película para Corman, a mediados de los años 60, rueda dos películas en Filipinas, que están rodadas, lo que llaman los americanos back to back, es decir, espalda a espalda, es decir, están rodadas las dos al mismo tiempo. Bueno, hay una que está bien, una película bélica, que parece una especie de cosa tipo Casco de Acero, de Sam Fuller, pero más pobre, y la otra es una película realmente buena y muy sorprendente. Bueno, a Rubén le gusta muchísimo, ¿no? Flight to Fury, le parece casi la mejor de Hellman, y es una película que es estupenda, muy original, escrita por Jack Nicholson, que era amigo de Hellman y fue colaborador de él. Y esta es una película muy rara, también muy difícil de ver, no hay copias por ahí que me conste con subtítulos, y parece una mezcla también entre Sam Fuller, entre Beckett, se podría decir también, por abusar un poco de la querencia de Hellman por Beckett, y La muerte en este jardín de Luz Buñuel. Es una cosa, pero eso casi con un tono de serie B, por otro lado muy singular, porque está hecha en Filipinas y está hecha en la selva de verdad, y está hecha en escenarios naturales de verdad, escrita y protagonizada por Jack Nicholson junto a Dewey Martin, que era un actor además muy característico de Howard Hawks. Bueno, película muy desconocida, porque lo que realmente se conoce, o se empieza a conocer de Hellman, son sus dos películas siguientes, dos westerns, El tiroteo y A través del huracán, que producen un gran impacto en Francia, porque en Estados Unidos pasan completamente desapercibidos. Los dos protagonizados, bueno, en la primera es un actor secundario, aunque muy importante, Jack Nicholson, y la segunda, A través del huracán, que yo creo que es un western extraordinario, yo lo he vuelto a ver estos días y, por ejemplo, tiene un uso de la luz natural que es algo realmente extraordinario, magnífico, está escrito y protagonizado por Jack Nicholson. Son Jack Nicholson junto a Cameron Mitchell, un Nicholson que no tiene mucho que ver con los papeles que le harán célebre después, y que además se revela tanto en esa película como en Flight to Fury como un guionista realmente muy original y muy singular, por ejemplo, en el uso de los diálogos. Estas dos películas, ya digo, tienen muy poco impacto en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos incluso ni llegaron a estrenarse en cine, se pasaron por televisión, pero tienen cierto éxito en Francia. Son como una especie de derivación o de final del western, del género western, y son una prolongación, no sé si consciente, pero clara, y así se pueden ver, de los westerns de Randolph Scott de principios de los 50 con André de Toth, que a su vez fueron evolucionando con los de Bob Bettiker, o Betticher, o como se quiera pronunciar, porque nunca queda muy claro, también con Randolph Scott, que digamos que llegaban a una especie de visión casi quinta esencial del género, de reducirlo todo casi a la abstracción. Bueno, pues lo de Monty Hellman todavía son más abstractos y son más reducidos a su mínimo común denominador de lo que puede ser el género. Películas de apenas 75 o 80 minutos. Estas películas, aunque no tienen una gran trascendencia en Estados Unidos, llegan a los oídos de algunos jóvenes ejecutivos de la Universal. Y aquí llegamos un poco a cómo se podría presentar también la película de hoy, Carretera Asfaltada por dos direcciones, que quizás sería lo más correcto traducirlo así. Bien, en el año 69 sabrán que el cine americano es un año de cambio absoluto en el cine americano. Absoluto. Es un año clave en la historia del cine americano. No quiere decir que las películas se hagan mejores de lo que eran 20 años antes, no es el caso, pero realmente todo cambia, todo cambia.
En el año 67 han tenido muchísimo éxito El Graduado y Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde fue una especie de éxito progresivo, porque el primer estreno de la película fracasó, pero Warren Beatty compró los derechos de la película, la fue cuidando y poco a poco la fue estrenando en pequeñas ciudades y la película se convirtió no en un éxito, sino en un super éxito que prácticamente cambió la cultura americana, eso lo saben ustedes. Bien, 2 años después, en 1969, se produce otro éxito descomunal, que es Easy Rider, que en España se llamó Buscando mi destino, una película dirigida por Dennis Hopper y protagonizada por Dennis Hopper y Peter Fonda. La Columbia se hace de oro con esa película, en un momento en el que realmente la situación del cine americano es muy frágil. Esto produce una locura en todos los estudios americanos. El resto de estudios quieren tener su Easy Rider y la Universal pues no es menos. Entonces hay una serie de ejecutivos muy jóvenes, entre ellos Michael Lauding, que va a ser el productor de la película, que deciden que van a tener su propio Easy Rider. Y para ello se les ocurre un departamento de producción, estabilizar un departamento de producción dentro de la Universal que va a tener 3 requisitos. Hacer películas de temas de actualidad con jóvenes, que las películas no cuesten más de $1 millón, pero que tengan una gran inversión en publicidad. Y el tercer requisito, dejar el Final Cut, es decir, el montaje definitivo, el montaje final, a un cineasta nuevo. Porque piensan que los cineastas nuevos con libertad, como le pasó a Dennis Hopper, pues van a tener un enorme éxito y bueno, que van a tener otro Easy Rider, que se van a hacer de oro, en definitiva. Entonces, claro, los viejos ejecutivos, digamos, bueno, pues transigen a una serie de nuevos ejecutivos en la Universal que aseguran que van a tener pues un plan de producción que va a lograr pues, bueno, llenar las arcas de la productora. Bueno, no es difícil imaginar que esto fue un desastre, no sucedió nada de esto. Fueron 3 los proyectos que puso en marcha la Universal. Uno fue la película de hoy y los otros 2 fue una película que en España se llamó Hombres sin Fronteras, que es un western con Peter Fonda, escrito por Alan Sachs, si no recuerdo mal. Enrique igual me apunta, era Alan Sachs, ¿no? El guionista de... Bueno, que es una película que no es tan mala como dicen sus detractores, ni tan buena como dicen sus admiradores, por ejemplo Scorsese, que la ha restaurado y la admira mucho. Yo creo que es una película que tiene cierto interés. La otra fue un desastre absoluto, que fue La Última Película. El título ya es muy definitivo. También podría ser el título de la película de hoy, que es una película dirigida por Dennis Hopper, que la rueda en Perú y aquello es un desastre, porque ruedan unos minutos al día y el resto pues se lo pasan en orgías, con drogas, es un completo caos la película. Y el resultado también es realmente muy caótico, tiene más interés casi por cuestiones extracinematográficas que la propia película. Y el otro proyecto es la película que vamos a ver hoy. Bueno, las otras 2 películas fracasan en taquilla, se hunden completamente, el público no siente que tengan nada que ver con Easy Rider. La película de hoy tiene un origen diferente al de las otras 2. Viene de un guión que claramente es una idea muy reminiscente de Easy Rider. Son 2 conductores, hay uno blanco y uno negro, ya se ve por dónde van los tiros, y conducen, como en la película de hoy, un Chevrolet del año 55 de 2 puertas preparado, el mismo modelo que van a ver, es lo único que se respetó además del primer guión de Will Curry, me parece que era el autor del primer guión, y compiten en carreras a lo largo de varios estados americanos con unos chicos ricos, unos pijos, que van en unos GTOs, en unos GTO, que es el otro coche de la película. Es muy importante, se van a dar cuenta que en los títulos de crédito del final pone el coche Chevy 1900, o sea, son personajes de la película, a la misma altura que el resto de los actores. Y GTO, lo van a ver, al final salen como personajes de la película. Exactamente igual, yo creo que con todo merecimiento. Hellman acepta, es llamado, acepta rodar la película. Hellman, claro, le resultó muy sugerente el nombre de Hellman porque era alguien, bueno, relativamente joven, había demostrado que tenía muchísima pericia técnica, artesanal al rodar, y que podía rodar una película fresca, rápido y sin dar muchos problemas y sin pasarse del presupuesto. Luego le dieron el Final Cut, como digo, no podía pasar la película de 2 horas, el primer montaje fue de más de 3 horas, una cosa evidentemente inviable. Yo creo que con mucha razón se redujo a la duración que es actualmente porque se quitaron cosas que yo creo que hubiesen estropeado, incluso clarificado muchos asuntos de la película. Yo creo que la película gana con el montaje que decidió de menos y que también impuso la Universal de menos de 2 horas, y Hellman pone como condición que la película se reescriba, que la reescriba Rudy Wolitzer, que era
novelista que tenía cierto predicamento también bueno,